¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Hola Salud Tucumán. Bienvenido a la gente de Tucumán, por supuesto, a la gente de Salta, Santiago del Estero, a la gente de Catamarca. Un gusto muy grande el poder volver a estar junto a ustedes en un fin de semana más. El encuentro, como siempre, junto a todos los profesionales que conforman el staff de nuestro programa. Esto es Hola Salud Tucumán. Comenzamos. Hay temas que verdaderamente interesan muchísimo a las personas que siguen nuestro programa de Hola Salud Tucumán. Uno de estos temas tiene que ver con cirugía de la obesidad. Hemos charlado junto al doctor José Cabrera, especialista en cirugía para la obesidad en la ciudad de Tucumán, sobre este tema y ya hemos visto justamente lo que es la cirugía bariátrica. Hemos visto otra nota donde hablamos de lo que es el bypass gástrico en comparación con la manga gástrica. El doctor nos ha dado una excelente explicación de cuáles son estos tipos de cirugías y qué diferencia hay entre uno y otro. Hoy vamos a hablar de las enfermedades asociadas a las personas que son hiperobesas y que necesitarían de una cirugía para la obesidad. También vamos a seguir hablando sobre la cirugía misma, cuáles son los beneficios que trae la cirugía. El doctor José Cabrera desde la ciudad de Tucumán. El número de patologías que tiene el paciente muchas veces asociadas es importante. Entre ellas es muy importante y relevante la diabetes del adulto. Muchas veces el paciente obeso cree no ser diabético y está justamente cursando etapas previas al diagnóstico de una diabetes, como ser la insulinoresistencia. Muchas veces el paciente diabético tiene cifras muy altas de glucemia y una diabetes avanzada con trastornos neurológicos en los miembros inferiores, con trastornos oculares, trastornos renales. Muchas veces hay pacientes que justamente vienen buscando la cirugía como solución a la consecuencia de la diabetes y obesidad, como por ejemplo un daño renal. La hipertensión arterial también es una patología muy frecuente en los pacientes obesos, el hígado graso. El hígado graso es muy importante que los pacientes sepan que muchas veces al perder peso, al resolver su obesidad, se reduce muchísimo el hígado graso y hay una mejoría muy importante. Hay problemas articulares, dolores habitualmente en las rodillas, en la columna. Los problemas respiratorios son muy importantes y de hecho a veces no tenidos en cuenta o el paciente realmente no cobra conciencia de este tipo de síntomas, como los ronquidos muy frecuentes durante la noche, la apnea del sueño, es decir, los paros respiratorios de algunos segundos mientras está durmiendo, que a veces el paciente no lo percibe, pero lo percibe su familia, que a veces les cuenta: mirá, durante la noche dejaste de respirar, me asusté mucho, no sabía qué te pasaba. Hay pacientes que tienen mucha somnolencia, mucho sueño diurno. De hecho, hay pacientes que relatan que mientras están conduciendo su vehículo deben detenerlo, duermen 2, 3, 5 minutos, después vuelven a arrancar el auto, vuelven a conducir y a veces hasta la familia se acostumbra a este tipo de situaciones totalmente anormales porque las consecuencias de esta apnea nocturna generan este tipo de situaciones. Pueden generar accidentes laborales, accidentes de tránsito y de otra índole. Por otro lado, hay consecuencias mismas de la obesidad, que a veces el simple traumatismo de una persona, caída, golpe de una persona que no es obesa, genera una lesión banal, una lesión leve, mientras que en pacientes obesos mórbidos a veces una simple caída doméstica puede originar una fractura muy grave, lesiones vasculares y otro tipo de consecuencias. Los pacientes, la verdad, que generalmente están muy contentos después de operados. Lo que se gana es años de vida, básicamente. O sea, lo que se gana es que el paciente va a reducir su mortalidad. A veces suena un poco frío que lo diga de esta manera, pero es justamente lo que científicamente avala este tipo de tratamientos. Reducir la mortalidad por la obesidad, que repito, es una patología grave y de muy difícil manejo. Se gana calidad de vida también, ¿sí? Es muy clara la mejoría de los pacientes, se pierde una gran cantidad de kilos en pocos meses, algunos lo pierden más rápidamente, otros menos rápidamente, eso depende mucho de la genética de cada uno, de los hábitos alimentarios, de la actividad física que se hace en el postoperatorio, que si bien siempre se lo indica, siempre se lo tutoriza al paciente para que haga las cosas lo más adecuadamente posible, pero siempre hay pacientes que tienen una predisposición mayor, más entusiasmo, y en base a eso también se ven a veces los resultados y la rapidez o no de los mismos.
En este bloque vamos a hablar sobre urología. Hoy estamos en compañía del doctor Lucas Rasguido, quien es integrante del CURS, Centro Urológico Rasguido, en la ciudad de Tucumán. El tema al que haremos referencia hoy tiene que ver con cáncer de vejiga. No es uno de los cánceres que más abunda en el mundo de la medicina, pero sí es importante que lo conozcamos, que conozcamos cuáles son sus síntomas para poder detectarlo a tiempo y poder tratarlo en forma conveniente. Hoy el doctor Lucas Rasguido, desde el Centro Urológico Rasguido, se refiere a este tema. La vejiga es un órgano que se encuentra en la parte baja del abdomen. Es un órgano hueco que almacena la orina proveniente de los riñones para su excreción posterior al exterior. A nivel de este órgano se pueden producir lesiones de tipo cancerígenas, sobre todo en la mucosa que lo recubre en su interior. Existen 3 tipos de cáncer de vejiga que comienzan en las células que la revisten: el cáncer de células de transición, escamosas o el adenocarcinoma. Los factores de riesgo que determinan este tipo de lesiones serían el tabaquismo y el contacto con algunos químicos en el trabajo. Para su diagnóstico es importante realizar un estudio de laboratorio, tanto de sangre como de orina, así como un estudio citológico para la determinación de células malignas. Otro de los estudios que se puede realizar es la cistoscopía, que es la introducción de un endoscopio a través de la uretra, ingresando de esta forma hacia la vejiga para de alguna forma observar o estudiar el interior de la vejiga en búsqueda de algunos sectores anormales que nos puedan estar indicando la presencia de algún crecimiento de tumoración maligna. Durante la endoscopía también es factible la realización de la toma de muestra de estos tejidos para su análisis anatomopatológico posterior. En cuanto al tratamiento, consiste en una previa estadificación del paciente para de esta forma determinar la mejor conducta en relación al estadio de la patología del paciente. Uno de los tratamientos, y que es uno de los más importantes que realizamos acá en el centro urológico, es la resección transuretral con un resector bipolar de marca Richard Wolf. Otro de los estudios diagnósticos que solicitamos son la radiografía de tórax, la tomografía de abdomen y pelvis, como así también una resonancia magnética nuclear. En el caso de dolor óseo y sospecha de metástasis a este nivel, se solicita una gammagrafía ósea. De lo que es factible realizar en este tipo de patologías es la resección transuretral de la lesión a nivel de la vejiga. Esta resección se realiza con un recetoscopio, que en el centro urológico contamos con el recetoscopio bipolar Richard Wolf, y de esta forma resecamos la lesión por completo, como así también investigamos si hay infiltración o no a nivel de la capa muscular de la vejiga, que esto ya modificaría la conducta a seguir en cuanto al tratamiento oncológico. El cáncer de vejiga se puede diseminar de 3 maneras: una a los tejidos circundantes, o sea, próximos a la lesión, a través del sistema linfático o a través de la sangre, que ya determinaría la presencia de lesiones secundarias o metástasis. El pronóstico dependerá del tipo de cáncer y del estadio en el que se encuentra el momento del diagnóstico. En este bloque vamos a hablar sobre oftalmología. Hoy lo hacemos en compañía del doctor Ignacio Lischinski, un muy reconocido profesional oftalmólogo en la ciudad de Tucumán.
En programas anteriores estuvimos viendo lo que es la catarata, por qué se produce y qué es lo que produce en el cristalino. Hoy vamos a hablar sobre lo que es la cirugía de cataratas con una nueva técnica que tiene ya unos años y que cada vez está mejorando notablemente. Tiene que ver con la cirugía a través del FACO. El doctor Lischinski justamente nos va a explicar de qué se trata esta cirugía y cuáles son los detalles de la misma. Cuando uno realiza la cirugía de catarata, la extracción del cristalino, que es una lente que tenemos todos dentro del ojito, que esa lente va a ponerse opaca con los años y va a hacer que la visión que entre al ojo va a empezar a tornarse primero borrosa, hasta que en un momento dado se la ve como fuera de foco. Cuando uno hace el diagnóstico correcto, que el problema es la opacidad del cristalino, esta lente que se va a extraer, entonces vamos a indicar la cirugía. En la cirugía vamos a realizar la extracción de este cristalino por una técnica llamada extracción de cataratas. La extracción de cataratas pueden tener dos tipos de técnicas hoy por hoy utilizadas, que es la facoemulsificación, que es la técnica de pequeña incisión, es la técnica con la que se realiza por medio de ultrasonido. Uno va a hacer la extracción del cristalino. Vamos a hacer por medio de una pequeña incisión, entrar con un instrumento para que se disgregue absolutamente por medio de ondas de ultrasonido el cristalino y pueda ser aspirado. Mientras que la otra técnica, que todavía sigue siendo vigente para algunos casos de cataratas muy pero muy avanzadas, en donde todo el cristalino está demasiado duro para poder extraerlo con la facoemulsificación, con el ultrasonido, podremos hacer la cirugía llamada de extracapsular, que es una incisión que se hace una cirugía manual. Ahí no vamos a utilizar equipamientos, sino que vamos a hacer una cirugía manual en donde vamos a extraer el cristalino en su totalidad. Esa cirugía seguramente necesitará la colocación de puntos al finalizar la cirugía para tener un ojo en buenas condiciones y seguro al terminar la cirugía. Normalmente esta técnica la vamos a desarrollar con una anestesia de tipo local, ya que la incisión va a ser una incisión muy pequeña y vamos a colocar probablemente una lente que se llama plegable, que va a ser una lente que va a entrar por una pequeña incisión y dentro del ojito va a volver a tener su tamaño original y va a reemplazar al cristalino que acabamos de extraer por medio de la aspiración con la técnica de la facoemulsificación. Lo que es importante también tener en cuenta es que la cirugía puede variar en el tiempo y porque también un ojo no es igual a otro ojo. Por lo tanto, el tiempo en que uno va a demorarse para realizar la cirugía de catarata va a ser el tiempo necesario para que la cirugía sea una cirugía correctamente realizada y con un resultado muy bueno. Muchas veces se preguntan en el consultorio cuál es el tiempo en que va a demorar la cirugía de catarata. Y la verdad que uno puede dar un tiempo promedio de entre 15 minutos a 30 o 45 minutos. Puede ser una cirugía de catarata. Serán cirugías algunas más cortas y otras cirugías serán cirugías más largas. Todo van a depender de los desafíos que tenga el cirujano cuando esté operando ese ojo y las eventualidades que puedan pasar durante la cirugía. Que cada uno de estos casos en particular uno lo va a discutir con el paciente cuando lo está examinando. Nos podemos encontrar que algunos pacientes tienen algo llamado pseudofoliación, otros pacientes tendrán un problema también asociado de diabetes, otros problemas tendrán un problema de glaucoma, otros tendrán algo llamado cámara estrecha, que significa que hay muy poco espacio para trabajar. Cada una de estas características hace que cada ojo sea particular y cada ojo uno tenga que hacer una estrategia diferente para operarlo. Por lo tanto, es importante saber, el paciente le va a ser informado por su médico de qué tipo de cirugía va a realizarse y si hay algún tipo de posibilidad de complicaciones y uno va a ir más tranquilo al quirófano teniendo toda esta información previamente. En este segmento vamos a hablar sobre varices. La especialidad de la medicina que atiende los problemas de varices se llama flebología. Hoy contamos en nuestro programa con la presencia de un profesional muy destacado, muy distinguido, y que es el doctor Santiago Muñoz. Trabaja en la ciudad de Tucumán y hoy vamos a ver un tema verdaderamente muy interesante en el mundo de las varices, los tratamientos.
De acuerdo al tipo de varices que usted tenga, los tratamientos son diversos. Puede ser con medicamentos, puede ser a través de la escleroterapia, puede ser la safenectomía, que es la operación de varices tradicionalmente conocida de hace muchos años. Hoy vamos a hablar con el doctor Santiago Muñoz justamente quiénes son las personas que pueden tratarse con medicamentos y quiénes son las personas que pueden tratarse a través de la escleroterapia. Tenemos que pensar algo. Cuando viene al flebólogo, no curamos, nosotros tratamos, mejoramos. O sea que nuestra función va a ser mejorar la calidad de vida del paciente. Un paciente que está en la casa y dice, a la noche me duelen muchísimo las piernas, no aguanto, tengo pesadez si me hinchan. La función del flebólogo, ¿cuál es? Es mejorarla. Que ese paciente tenga una mejor calidad, que llegue la noche y no se le hinchen tanto los pies, que no le duelan, que no sientan pesadez. Y para esto nosotros vamos a utilizar diferentes tipos de tratamientos. Lo primero que tenemos que saber, que pese a que los flebólogos tienen que ser cirujanos, nuestra primera tendencia es ser lo mínimamente invasivo. ¿Qué quiere decir esto? Comenzaremos con tratamiento médico, que es lo fundamental, donde más del 50%, 70% de los dolores de pierna lo vamos a resolver. Hay medicamentos muy buenos, no necesita entrar al quirófano un paciente. Y son medicamentos naturales. Pasaremos después, en el caso de que uno no lo pueda, a aumentarle otro tipo de tratamiento que son la esclerosis. Esta esclerosis, las inyecciones esclerosantes, hay de dos tipos. Una inyección esclerosante, como la gente dice, es secarlo al vaso. Nosotros producimos una reacción, pero en definitiva lo secamos. Ese esclerosante nos sirve para todas las varices en sus diferentes tamaños. Desde la más finita a la más chiquita, como las arañitas, donde una sola inyección puede borrarme varias ramas y me va blanqueando la pierna, que uno anda espectacularmente en la parte de estética, sobre todo, a resolver enfermedades y patologías más grandes en aquellos pacientes en los cuales no lo puedo ingresar al quirófano o no lo desean. Entonces, para esto, hoy en día se utiliza la esclerosis de grandes vasos o la ecoesclerosis, que es guiada por un ecodoppler, en la cual prácticamente es imposible errarle a la vena. Y con esto producimos una oclusión de la vena para que tenga una mejor calidad de vida el paciente en el futuro, evitando la cirugía. Ahora supongamos que no hay manera de poder llegar a esto, que hay que resolverlo. Pasamos al tercer escalón, que vamos a la parte de cirugía. La mejor cirugía es la que perdura durante años. Más de 100 años tiene la cirugía de fleboextracción de la safena, que es una de las cirugías más grandes y amplias que está diseminada por todo el mundo. Dentro de esa cirugía, que es un poco traumática, pero que tiene muy buena respuesta y muy buena evolución en el paciente. ¿Y por qué nosotros vamos a hablar de este tipo? Porque el ecodoppler a nosotros en la parte quirúrgica nos va a dar un mapeo de la pierna. Nos va a decir si las varices son superficiales, donde el tratamiento es una microcirugía ambulatoria, con un puntito yo te saco la varice y te vas a las 2 o 3 horas a tu casa, procedimiento que debe ser hecho con todas las medidas asépticas de limpieza y que tiene que ser realizado en un quirófano para poder tener toda la cobertura. Inclusive el paciente no le tiene que doler, porque no es tan solo con anestesia local en el caso de que uno decida hacer una microcirugía. Para hablar de cirugía tenemos que tener en cuenta que ya tenemos un paciente diagnosticado que tiene que ir a quirófano. Todos los procedimientos quirúrgicos tienen que ser realizados en quirófano, tienen que ser monitorizados, tiene que haber un cardiólogo, tenemos que tener todas las medidas asépticas sobre este paciente que nosotros vamos a tener, minimizar al mínimo las posibles infecciones. Hay diferentes tipos de varices. Cuando la varice es superficial y en el ecodoppler a mí no me sale que está enfermo adentro, o sea que no hay varices, las famosas varices internas, insuficiencia, la safena,
nosotros haremos una microcirugía con un puntito y mediante unos diversos elementos, unas pincitas, se retira la varice, se la saca y el paciente se le realiza posteriormente un vendaje compresivo, una venda elástica y se va a la casa en 2 horas. Ese es un tipo de cirugía ambulatoria excelente, anda muy bien, sin necesidad de pérdida de días de trabajo. Ese es un tipo. Ahora, si la microcirugía es más grande, ya son de las 2 piernas, las varices son mayores, tiene que entender el paciente que se debe ser realizado con una anestesia un poco mayor. Hay de diferentes tipos, puede ser a nivel de la cintura o una neuroanestesia, o una anestesia que como que lo dormiera el paciente, no siente nada, le sumamos lo local y tiene una recuperación para volverse a su casa a las 4 horas de la cirugía tranquilamente. Ahora, ¿qué pasa cuando estas venas, no tan solo las de afuera, sino las de adentro, están lesionadas? Tiene una insuficiencia, tiene una alteración, es quirúrgico en forma completa. Para esto tenemos que entender en claro algo. Si yo tengo una pared con humedad porque el caño de adentro está roto, yo no puedo ir a pintarla a la pared para hacer una micro si no resuelvo el caño. Entonces, es fundamental operarla a la safena en el caso de que estuviese enferma, porque si no la cirugía me dura poco tiempo, el problema no va a estar resuelto. En menos de 6 meses el paciente me va a volver con las varices. Entonces hay que operarla. Esta es una cirugía un poco más amplia, más grande, donde nosotros haremos una fleboextracción, una cirugía que está hace 100 años. Y la cirugía que se mantiene hace 100 años significa que es excelente, ha ido variando. Podemos tener otras técnicas, pero prácticamente el concepto de hace 100 años es el mismo que se mantiene ahora. Un caño roto en la pared hay que solucionarlo para que no haya humedad. Amigos, hasta aquí hemos llegado en una nueva entrega de nuestro programa Hola Salud Tucumán.